Buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga mucho en esta noche un poco fría, pero aquí estamos en la casa de nuestro Señor, poder aprender, poder seguir creciendo. Amén. Bueno, les tengo una mala noticia. ¿O quiere la buena o quiere la mala? La mala primero. Es que vamos a terminar el día de hoy la serie de la oración. Yo creo que tengo y he estado preparando material de la oración, más o menos tendré unos 12 mensajes más. Pero creo que eso es para la serie número 2. Y vamos a dar un pequeño paro, porque hoy día terminamos con la oración. Pero vamos a seguir hablando de oración. Pero de la serie, para comenzar uno nuevo, ya, y algunas cosas también que hay de por medios por ahí. En el mes de agosto voy a estar en Chillán, tengo que ir a enseñar, me invitaron a enseñar. A propósito, hermano Danieli, antes que se me olvide, dijo el pastor que tenías que ir conmigo, por si acaso. Me dijo así, dile a Danieli que se junte con usted y vengan para acá. Pero tengo una conferencia en Hualpén que voy a estar participando. La invitación está abierta a toda la iglesia, por si acaso. Si quiere saber más información, están en los grupos. No sé si la han compartido, pero si alguien quiera participar, ve ahí en los grupos y los líderes de grupo aprovechen de reenviar nuevamente la información porque hay que inscribirse. Esto es en Hualpén. La conferencia empieza el día, ya ni me acuerdo, ya 20 y algo, 21, 20 y algo de agosto. ¿Ya? Pero yo voy a estar el domingo anterior en Chillán, entonces ahí me voy a estar perdiendo un par de 1 o 2 domingos en el mes de agosto, así que para que estén atentos a todo lo que se viene, a las personas que nos van a estar ayudando durante ese tiempo, en la enseñanza también. Así que vaya preparándose. Así que si quiere ir para allá, está invitado por si acaso. Si se quieren sumar, pidan las informaciones. Y por si acaso, a fines de mes de septiembre, el 27, creo que es 27, 28 de septiembre, la última semana de septiembre, hay una conferencia de matrimonio en Hualpén. Así que si alguien quiere también participar, ahí vamos a estar mandando las cartas, las invitaciones para cada una de estas actividades. Y también pronto se viene ahí mismo en Hualpén, hemos cambiado, todo está para Hualpén hoy día. No para Serena, ahora todo para Hualpén. Una actividad para jóvenes adultos, así que también todas esas cosas van a estar ahí informándose. Así que esa es la mala noticia. Lástima que terminó. ¿Se acuerdan cuando era niño? El festival de hoy. Y salían todos los monitos. Pero siempre la buena noticia es que hemos crecido más a nivel espiritual. Doy gracias a Dios por todo lo que cada uno de ustedes también me expresa muchas veces después de uno preparar toda enseñanza y todo, y muchos de ustedes dicen, pastor, me ha servido, me pasó este problema y me ayudó, así que gracias le damos a Dios. Pero vamos a terminar, ¿y por qué? Hemos estado hablando mucho de oración, ya mucho de oración. Si no estuvo en la mañana, por ejemplo, Rodrigo, que no te vi en la mañana, no. Tú eres el Rodrigo bueno, este es el Rodrigo malo. El de acá, el malo. El bueno vino, aquí hay otro Rodrigo. Ya. Te tomaste las palabras. El Rodrigo No. Vean la enseñanza de la mañana, porque necesitamos estar orando por restauración de nuestro país, de nuestra vida. Así que de muchas cosas, de nuestros hijos. Entonces, si no la ha visto, véala, porque es parte de la serie. Pero hemos hablado tanto de oración que yo no quise terminar esta serie de la oración sin antes enseñar cómo nosotros reaccionamos cuando Dios dice no. Cuando Dios dice, no porque ores, yo tengo que responderte. Y a veces, lamentablemente, nos cuesta entender muchas veces estas circunstancias. Cuando el Señor nos decía en Jeremías 33:3, ¿se acuerda que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé? Y uno puede tomar muchas veces estos pasajes, cuando dice clama a mí, yo te responderé, es como que, si yo le digo a Dios, Dios me va a responder. Sí, pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Pero el pero no quiere decir que no te va a responder, sino que sí te va a responder, pero ¿qué pasa si te dice no? O te dice no por ahora?
Así que yo primero que nada quiero hacerte saber que sí Dios responde. Dios te va a responder, pero no el responder de Dios siempre va a ser sí. Siempre, nunca va a ser así. Así que por si acaso, no porque yo tengo un mal día y yo voy a orar y Dios me va a cambiar el día. No, Dios me puede decir, no, esto es simplemente para que tú crezcas, para que tú avances. Así que realmente a veces no nos gusta ese no de parte de Dios y realmente a veces lo necesitamos, así como urgente que Dios nos responda. Pero déjame decirte que cada oración es contestada, ¿ya? Cada oración es contestada, pero no cada oración Dios dice sí. Y esas son las diferencias que tenemos que entender. Así que el Señor en su palabra, y no por tiempo, por eso les dije yo, tenemos más para seguir hablando de oración, pero quizás más adelante en esta serie, en la segunda patita de esta oración, podríamos hablar, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham no, cuando Dios le dijo a Moisés no, cuando Dios le dijo a Pedro, a Pablo que no. O sea, hay muchos personajes en la Biblia que Dios les respondió, a pesar de su petición, les dijo no. Y yo te digo, y nosotros igual. E inclusive, ¿sabía usted? Hay un pasaje en la Biblia donde el propio Hijo, Jesucristo, le oró a su Padre. Y adivine cuál fue la respuesta de Dios. No. Y eso no sé, a lo mejor a usted le llama la atención, que Cristo orando, Padre, tú que siempre me oyes. Y el Padre le dijo, no. Pero sí oyó la oración. Pero le dijo no a Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje cuando el Señor dijo, habrá otra posibilidad, otra manera que no sea a través de la cruz, que yo entregue mi vida? ¿Y saben qué dijo Dios? No, esa es la única manera. Así que cada oración no quiere decir que porque yo levante una oración vamos a estar teniendo una respuesta positiva a nuestra vida. Por eso cuando oramos por personas que están enfermas, déjenme decirle, ¿has orado por alguna persona que ha estado enferma y falleció? ¿Has orado por alguien enfermo y falleció? Ahora, ¿has orado por alguna persona que estaba desahuciado y no murió? O sea, ¿por qué cuando nosotros nos vemos estas respuestas y vemos por qué a algunos le dicen no, por qué a otros les dice sí? Es por eso, ojo, que tenemos que entender, y es por eso que en su hojita, si usted está viendo arriba en su hojita, puse una nota de precaución. ¿Ok? Dejé una notita de precaución ahí. ¿La está leyendo? Dice la precaución que puse aquí en esta hojita porque somos muy buenos, cuando escuchamos algo lo queremos replicar, pero mire esta notita que puse ahí. Úsalo para consolarte, pero nunca lo uses con alguien con dolor, porque no sabes por qué Dios les dijo que no. Y vamos a tratar de aprender hoy día un poquito acerca de eso. Porque a la final hay oraciones que el Señor simplemente va a tener que responder y no necesariamente nos va a decir un sí siempre. Por ejemplo, cuando dos personas están orando por lo contrario, aquí está mi hermano, mi amigo, recién lo abracé y le dije, hermano, ¿qué pasó con Colombia? Que el otro día levantaba la mano y se tiraba flores, ¿se acuerda? Que había llegado a la final. Y pregunta, ¿usted cree que algunos cristianos estuvieron orando por Colombia? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que por el otro lado habían cristianos orando por Argentina? Dígame, ¿Dios les dijo a los dos sí? ¿O Dios simplemente, ¿saben qué? ¿Por qué están orando por esta cuestión? No tienen por qué estar orando por esto. Porque es un juego. Son cosas humanas y Dios no puede favorecer ni al uno ni al otro. A mí me ha pasado muchos años trabajando en el fútbol. Me encanta el fútbol, ustedes saben, he trabajado con futbolistas y el otro día les contaba a un grupo de hermanos, en mi casa un día jueves, estábamos en una reunión de puros futbolistas de Club Deportes La Serena y Deportes Coquimbo
Y el día jueves estaban en mi casa, habíamos como unas 40 personas entre ambos, los jugadores de Serena con sus esposas y los de Coquimbo con sus esposas, más otros solteros que estaban ahí, y estábamos hablando acerca de lo que Dios puede hacer en nosotros, cómo nos puede ayudar a través del deporte, pero eran coquimbanos y serenenses, y el domingo jugaban. Y la típica, me decían algunos bromeando, pastor, ¿y por quién va a orar usted para que gane? O sea, dos jugadores que se enfrentan el domingo, están en mi living diciendo, pastor, ¿por quién va a orar para que gane? Hay cosas que Dios no va a responder. Otro ejemplo que te doy que Dios no te va a responder, por ejemplo, es que si, por ejemplo, aquí hay un jovencito, voy a poner el ejemplo de mi hija para no afectar a nadie. ¿Se imagina se acerca un joven y se le acerca a mi hija y le dice, oré al Señor y Dios me va a responder que tú vas a ser mi señora? Uno podría decir, ay, pastor, se mandó una profecía ese joven. Nada que profecía. Ahora, déjame decirte, ¿Dios puede responder esa oración? ¿Sí o no? Pero ¿se dan cuenta que somos muy religiosos? Yo creo que no. Por una razón. Por una razón. En el buen sentido. Y por eso le digo, yo creo, ustedes creen, está bien. Mi pregunta, ¿y dónde queda el libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de nosotros? ¿Dónde queda el libre albedrío de mi hija de decirle a ese hombre sí o no? Porque a la final, si yo creo que Dios toma la decisión por mi hija, entonces mi hija es un títere de Dios y no la deja tomar decisiones. Yo creo, por eso le hago lo personalmente, yo puedo orar por una buena mujer para mi vida, pero que seas tú. ¿Cuántos de ustedes ahora dirían, pastor, yo hubiera orado para que él no fuera mi esposo? Gracias a Dios no responde, porque eso tampoco es libre albedrío. Y en el libre albedrío tú tomas decisiones. Me doy a entender en ese sentido lo que estoy tratando de poner. El Señor nos dice, si yo voy a buscar una esposa que tenga similitudes a lo que dice, no sé, a Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y cualquier mujer que sea virtuosa, que ama a Dios, que busque de Dios, yo creo que es una buena mujer para entrar en la relación con un hombre, que ojalá ese hombre sea como segunda de Pedro, cuando está diciendo que tiene que amarla, respetarla, cuidarla, honrarla. Creo que esa es la voluntad de Dios. Pero más allá, muchas veces que buscamos que sea específico, yo les digo mi experiencia, más de 25 años pastoreando, y a veces me han dicho jóvenes, pastor, es la voluntad del Señor. El Señor me mostró a mi esposa y era mi esposa y mi esposa. 10 años después no están juntos. Y yo me hago la pregunta, pero es que no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquí no veo algo perfecto. Pastores, que nos equivocamos. Entonces, ¿era la voluntad de Dios? ¿O fue mi decisión que yo la puse ante Dios y que Dios bendijera mi decisión? Y Dios lo va a hacer. Pero más allá de tomar muchas veces el rol de Dios, ¿por qué hago todo esto? Porque cuando dije en un principio, cuando estamos hablando con una persona que se le ha muerto un ser querido por una tragedia, voy a llegar con conclusiones como esa, que Dios tiene un propósito con tu vida. Sí, Dios tiene un propósito, pero ese propósito muchas veces llega Dios por consecuencia, no llega porque Él causó eso para hacer algo. No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. Porque dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero a lo mejor yo tomé una mala decisión y por eso estoy pagando lo que pagué, pero Dios aún así puede glorificarse por mi mala decisión. Pero que una persona se muera, obviamente a veces pasa por una mala decisión. Y no necesariamente porque Dios así lo estaba estableciendo, pero que Dios puede cambiar eso para bien. Estoy seguro que Dios lo puede cambiar para bien. Porque yo te digo, en nuestra casa, ¿se imagina si el Señor respondiera todas las oraciones que sí? Mis hijos oran de esta manera: Señor, por favor, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por favor mañana esté lloviendo para no ir a la escuela.
Y adivine qué estoy orando yo en mi casa, en mi pieza. Señor, que mañana amanezca despejado, que estos cabros chicos se vayan a la escuela. ¿Y Dios tiene que responderle a los dos que sí? No, hay cosas que nosotros sí entendemos que son medias triviales, pero ojo, Dios muchas veces es un espectador en base a nuestra fe, a lo que nosotros miramos. Por eso yo te digo, un día toda la gente está orando por Chile para que salga campeón de la Copa América y nos fuimos en la primera ronda. Eso quiere decir, por si acaso, que si yo tomara una decisión entre mis hijos y yo, siempre va a haber solo un 50% que le va a decir que sí y a un 50% le va a decir que no. Posiblemente, pero siempre Dios va a responder. Así que mi hermano, por eso te digo que hay que entender que la oración muchas veces Dios va a decir que no. Es como puse otro ejemplo aquí, es como que alguno de nosotros estemos orando, alguna dama aquí esté orando y le esté diciendo, Dios, que mi esposo no me deje. ¿Pasa por Dios que el esposo se vaya? ¿O pasa por la persona que se vaya? Pasa por el hombre y muchas veces Dios es un espectador. Por eso a veces nosotros vamos a tener un no como respuesta porque no pasa por Dios, sino que pasa por otras circunstancias y otras personas. Así que cuando oramos por gente enferma y si alguien que tú has orado y nunca murió, uno podría decir, oh, es que mi oración tiene fe. ¿Y de la gente que muere tu oración no tiene fe? No, también tiene fe. Solamente que hay veces que Dios va a decir que no, otras veces Dios va a decir que sí. Y en especial porque realmente muchas veces hay dolor, hay sufrimiento. Por eso, y una de las cosas que he aprendido en los años, que por qué pasamos tanto sufrimiento, por qué sufrimos. ¿Sabes qué? Porque siempre Dios te dio esperanza de que había algo mejor. La gente me dice a veces, pastor, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué me pasa esto? Y yo lo único que puedo decir muchas veces no es darle una explicación el por qué, sino de simplemente decirle, pero dale gracias a Dios que es temporal, porque algún día esto no va a suceder nunca más. ¿Y dónde está nuestra vista? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo muchas veces en cuanto a la madurez del creyente y cuando uno está orando, cuando uno ora, donde muchas veces la oración Dios te va a contestar, pero te va a decir no, es donde muchas veces nosotros vamos a demostrar nuestra madurez como hijos de Dios. Y sobre todo, ¿sabe cuándo se mide la madurez de un creyente? ¿Cómo se mide la fe de una persona? Es casi siempre con situaciones sumamente difíciles en nuestra vida. Casi nadie aprende porque las cosas están espectaculares, están súper bien. Siempre aprendemos de cosas malas, aunque no debería ser el ideal. Así que yo te digo, esa es la prueba más grande que tienen los hijos de Dios, porque el Señor dijo en su palabra que nosotros los cristianos íbamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, decía, y no confiar en mí, sino confiar en Dios. Así que, mi hermano, en especial, sobre todo cuando particularmente hay momentos trágicos, accidentes, muertes inexplicables, es cuando mayor se necesita demostrar una fe en nuestro Señor y confiar en que Dios está respondiendo. Así que lo que quiero hacer hoy día quiero darte unas pocas posibles razones, hay varias, pero unas razones, por qué Dios dice no muchas veces a nuestra vida. Quizás 2, 3 vamos a estar viendo, pero quiero que veamos eso. Mira por favor ahí en el bosquejo, como te decía hace un momento, no te olvides y subraya eso ahí como tienes cuidado de utilizar estas cosas para hablarle a otro, para decirle a otro las cosas. Ya, porque somos muy re buenos para decirle a las otras cuando le están pasando algo, somos re buenos para juzgar o para llegar a conclusiones. Me acuerdo hace años atrás, fui a un funeral de un joven que conocí, y lo quería mucho este joven, y este joven se suicidó. Y fue bien trágico, fue muy trágico porque fue angustiante, porque fue durante todo un día. Él preparó su muerte. Fue muy trágico. No sé si alguien de acá se van a acordar los niños, porque él se manejaba en el computador
y dejó programado todo para mandar mensaje a dónde iba a estar, a tal hora iba a hacer esto, para que lo pudieran encontrar. Y empezaron a llegar los mensajes, imagínense, me llamaron a mí por teléfono, nos avisaron dónde estaba, y cada pista, una pista que iba mandando en ese tiempo, imagínense, años atrás en los computadores, iba mandando la pista donde estaba. Y este joven a la final, la última pista la tenía el pastor José. ¿Se acuerda de José que estuvo con nosotros? A él le llegó la última pista por mensaje y él fue y lo encontró ahí en Viña. Teníamos una cercanía con él, lo quería harto, participó en los campamentos de jóvenes aquí con nosotros, con nuestros jóvenes, pero fue difícil. Pero ¿sabe qué? Yo fuimos al funeral y hablé con una persona allá y cuando hablamos de él, habló y llegó a conclusiones, pero increíbles. O sea, como hijo de Dios, lo mismo, no podemos llegar a conclusiones y decir, no es que Dios hizo esto o que Dios, no. No podemos muchas veces entrar en la mente de Dios. Nadie puede saber lo que Dios haría. Por eso cuando usted esté enfrentando una situación, una tragedia, solamente lo único que nos queda a nosotros, y te voy a decir algo que lo leí en un libro, dice, para sanar a una persona se necesitan más o menos 12 horas con él. Y ojalá no hables por 12 horas. Me encanta esa frase que dice el libro. A veces con las personas que están pasando dolor, no necesitas ir a explicarle por qué tienen dolor. Porque inclusive si usted se acuerda, una de las oraciones del Señor Jesucristo, haga memoria, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuál fue la respuesta? Silencio. Ni Dios le respondió por qué. Y a veces nosotros queremos responder esos por qué. No respondamos los por qué, sino que Dios nos va a ayudar para los para qué que vienen después del sufrimiento. Vamos a orar para bendecir este tiempo después de esa introducción y vamos a estar estudiando cuando Dios dice que no. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que has hecho durante este tiempo que hemos estudiado de la oración. Nos hemos hecho más cercanos a ti. Hemos reactivado quizás nuestra oración también. Nos has hecho más cercanos. Somos amigos tuyos. Tú eres nuestro papá. Y por eso, mi Señor, gracias por todo lo que haces. Pero hoy día estamos hablando de un tema, mi Señor, que a veces cuesta entenderlo. Pero nadie puede poder dar explicación muchas veces a por qué tu Dios dice que no, pero tu palabra y algunos textos nos dicen algunas cosas para nuestra tranquilidad, para nuestra madurez. Ayúdanos, mi Señor, a entender este tiempo que vamos a estudiar y en especial esos no que vamos a recibir. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, ayúdanos, Señor, a entender, cuida la vida de nuestros hijos, ahí en sus salas de clases, dale sabiduría a los profesores que están con ellos, los maestros. Gracias por todo. Bendice la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Mire, no está en sus hojas, pero uno de los ejemplos claros que encontramos en la Biblia es a Job. ¿Ha visto a Job? La Biblia dice que Job llegó a ser un multimillonario en su época. Era un hombre con mucho dinero. Tenía pero cantidad, era Bill Gates de aquel tiempo. Y ¿sabes qué? Resulta que en un día empezó una tragedia. Le robaron sus animales, le quemaron los campos, e inclusive sus hijos, 7 hijos murieron el mismo día. Imagínense uno como papá cómo se estaría enfrentando una situación de ese tipo. Y eso le pasó a Job, por si acaso. Y en eso, cuando nos cuenta la historia del libro de Job, producto de la tragedia, aparecieron ¿cuántos amigos? 3 amigos aparecieron a visitar a Job. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí o no? Así que cuando vemos justamente estos 3 amigos vienen, se sientan con Job, cuando usted lea la Escritura es solamente como mención, y dice que se sientan allí
Y los amigos y Job se cubren de silicio. ¿Se acuerda que ha leído? Como de ceniza que se quemaba, que era una forma de mostrar el luto que estaba en aquel tiempo. Se llenaron de ceniza y dice que los 3 amigos de Job, por 7 días, no dijeron nada. Mire los 3 compadres de Job, cómo Dios lo estaba ocupando. Se acercaron a Job y solamente guardaron silencio. Porque lo que más necesita, en especial cuando hay tragedia, o Dios no responde una oración como no, muchas veces lo único que tenemos que hacer es acompañar. Nada más, no tenemos que hablar nada más. Así que por si acaso a eso se le llama, o le podríamos llamar, si le pusiéramos un nombre, sería el ministerio de la presencia. Ministramos a las personas sin decir nada, solo estando ahí. Así que, por si acaso, si quiere leer esa historia, es preciosa, porque a la final también, si usted lee la historia al final, Dios habla con Job, y mire, si lo quiere mirar, cortito para que no se nos vaya la idea, en Job 42, versículo 7, eso no lo tienen ustedes en su hoja, quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué habían hecho los amigos durante 7 días? ¿Qué hicieron? Calladitos. Pero ¿sabe cuándo empezó el problema? Adivine. ¿Cuándo hablaron? Por eso lo estoy haciendo acotación. ¿Y sabe cuál fue el problema de que ellos hablaron? ¿Sabe cuál fue el gran problema de los 3 amigos de Job? Que ellos trataron de sacar conclusión por qué Job le estaba yendo mal, por qué Job había perdido a sus hijos. Los 3 amigos empezaron a decir, es que a lo mejor te falta leer más la Biblia, es que a lo mejor no vienes a la iglesia, es que a lo mejor tienes poca fe, es que a lo mejor esto, a lo mejor esto otro, por eso Dios te está castigando. Esas cosas escuchamos a veces. Y Dios se molestó muchísimo, porque, ojo, por eso le dije arriba, advertencia, porque Dios lo que más le molesta es que nosotros ocupemos su lugar. Y dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 42, versículo 7, ¿está conmigo? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis, ¿qué dice? Hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Cuál fue lo recto? Es que Dios lo estaba castigando. Porque ellos hablaron, los amigos de Job le dijeron, no, es que yo creo que Dios hizo esto por esto y por esto. Eso le molestó muchísimo a Dios. Así que ojo con esto, cuando tú oras por algo y la respuesta es no, no saques conclusiones. Porque si no vas a estar igual que los amigos de Job. Podemos inclusive, por nuestras conclusiones, por el no recibido, es que podríamos estar hablando cosas incorrectas de Dios. ¿Amén? Entonces no abra su boca ni para allá ni para acá cuando todas las cosas nos están pasando. Lo que no está bien, por eso le digo, de estas situaciones es dar una explicación de que no es cierta. Eso es lo que Dios le criticó. Entonces, cuando tú ores y la respuesta es no, no saques conclusión. Porque a veces decimos, oye, estaba orando al Señor y Dios no me respondió. Ya esa frase es mala, porque Dios sí respondió. Te dijo no, te dijo sí, o te dijo espera, pero Dios te respondió. Y después decimos, pero a lo mejor, es que a lo mejor Dios no me quiere dar esto porque yo... Y ya metemos a Dios en una conversación que Dios no está. No se metan los no de Dios, ¿ya? Porque realmente va a haber conflicto en nuestra vida. Así que ojo con eso. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Primera de Pedro 4, 17, dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no sería el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Así que, ¿sabe por qué estoy poniendo este versículo?
porque también he escuchado lo siguiente. No sé si se acuerdan, ustedes fue famoso, el huracán Katrina, ¿se acuerdan que salió en las noticias? Y que barrió Nueva Orleans, ¿se acuerdan o no? ¿Y sabe qué decían algunos predicadores en aquel tiempo? Porque la ciudad como tal, se consideraba que era uno de los barrios rojos, las leyes con los barrios rojos más altos en los Estados Unidos. ¿Y sabe qué escuché de algunos predicadores o creyentes? Que Dios trajo el huracán y barrió con esa ciudad de pecado. ¿Y sabe qué dice la gente muchas veces? Amén. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el huracán pasó por la ciudad y el barrio rojo se ubicaba en la parte más alta de la ciudad y no sucedió ninguna cosa. ¿Por qué yo estoy atribuyendo una calamidad, un terremoto, algo para decir es que Dios está castigando? ¿Quién soy yo para saber si Dios está castigando o no está castigando una situación como esa? Y a veces nosotros lo ocupamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es que Dios te está castigando porque mira, hace 3 semanas que no vayas a la iglesia. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Es Dios? Cuidado como los amigos de Job. Por eso, ojo con a veces prestar calamidades y cosas y que Dios hoy día, porque yo he encontrado muchas veces informaciones de mucha gente queriéndose poner en los zapatos de Dios y atribuyendo cosas. Últimamente, no sé, aparece el pez vela, aparece el pez vela en la orilla de la playa. Es que Dios va a mandar una calamidad. ¿Qué tiene un pobre animalito, mi hermano? ¿Lo ha visto esos peces vela a los largos que atraviesan? Como no tienen otro nombre, creo. Remo, ese, gracias. Los remos, unos pescados gigantes, como de 6 metros, y así nomás de ancho, largo, parecen culebras. Y la gente dice, ¿dónde aparece? Hay terremoto. Dios su castigo. Mi hermano, no es así. Por eso, número 1, vámonos de lleno ya, vámonos después de esa explicación. Número 1, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Dios muchas veces va a decir que no cuando tiene, obviamente Él, una perspectiva más amplia. ¿Es así o no es así? ¿Dios puede ver lo que tú no ves? ¿Sí? Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, pero yo no lo veo todo. Así que como Dios lo ve todo y tú no lo ves todo, yo no lo veo todo, a veces Dios va a responder de la manera que tú no quieres porque Él ve lo que tú no ves. Adelanté un poquito en la mañana, ¿se acuerdan? Que muchas veces yo estoy orando por cosas, pero Dios tiene una perspectiva mucho más amplia y nosotros limitada. Entonces Dios puede ver que eso puede traer consecuencias a tu vida que tú no ves, pero que Él sí vio. Entonces Él dice, no se lo voy a dar porque el daño que va a causar, lo que Él está pidiendo va a ser peor, pero yo no lo veo. Y muchas veces Dios me va a decir que no. Así que si pudieras ver, dígame que no es así, si usted pudiera ver tu vida de la manera que Dios ve, ¿tus oraciones serían diferentes? Si pudieras ver como Dios ve, ¿tus oraciones serían diferentes? Totalmente. Cambiarían. ¿Tendrías problemas inesperados? No, porque estás viendo lo que viene. Voy a comprarme esto, pero yo sé que en 2 años más esto se va a echar a perder. Pero si me compro esto, no, esto va a durar 6 años más. ¿Cuál se compraría usted? Pero no hacemos eso. Actuamos muchas veces por fe, un poco de conocimiento, pero es la misma manera como Dios ve muchas veces cuando nosotros nos dirigimos en oración a Él. Yo te dije hace un momento, te lo dije los del otro día en todo lo que hemos conversado, si tú le has dado todo lo que tus hijos quieren o han pedido, ¿y sabes qué? Diríamos que todos los padres diríamos, no,
yo nunca le he dado todo lo que he pedido, porque si pidieran alguna cosa, algunos ni siquiera estarían aquí con tanta cosa. Así que mi hermano, ¿por qué tú le dices que no a tu hijo? Número uno, porque le amas. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cosa, porque tú quieres ver el bien para ellos. Pero ese bien muchas veces pasa por tu experiencia, que ya sabes cómo va a terminar, porque lo has vivido. Entonces tú le vas a decir, no, porque tu experiencia y tu perspectiva es mucho mayor de lo que ellos pueden ver. Ahora, ¿ellos lo entienden? Inclusive muchas veces nosotros los adultos no lo entendemos. En el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 8, Dios hablando dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Si tú te das cuenta y observas con mucho cuidado lo que dice el texto de Proverbios 2:8, dice que Dios cuida y preserva o protege, que es la otra traducción. Así que yo te digo, Dios cuida y preserva. Pero déjame decirte algo, pero Dios no hace el camino, solo preserva y guarda en el camino. A eso le llamamos libre albedrío. Tú tomas decisiones y tú escoges el camino. Dios cuida y protege, pero Dios deja que caminas. Porque muchas veces nosotros le hemos orado a Dios o le has dicho a Dios quizás, Señor, ¿por qué no me advertiste con el hombre que me estaba casando? Pero Dios dice, es que eso no te lo puedo contestar porque esa es tu elección. Pero lo que yo sí puedo hacer es que te puedo preservar y te puedo cuidar. ¿Me doy a entender? Porque no responsabilicemos a Dios de todas las decisiones que yo tomo. ¿Se acuerda de los 3 hombres que desafiaron al rey y fueron lanzados a un fuego, a un horno de fuego? ¿Se acuerda o no? Ahí en Daniel estuvimos estudiando a Daniel. ¿Se acuerda? Ahora, Dios les dijo, ellos oraron, le dijeron, Señor, no queremos ser echados al fuego. ¿Y Dios qué hizo? ¿Los preservó y los guardó? ¿Los sacó del fuego? No, los dejó que los metieran al fuego. Inclusive, si usted lee la historia en Daniel, fueron puestos cordeles en sus manos y fueron lanzados arriba, al fuego. Que inclusive los que los lanzaron, como lo habían prendido con más llama, también murieron. Pero el Señor, mire esa historia. El Señor no los sacó del fuego, pero los preservó en el fuego. Los guardó en el fuego. Y simbólicamente para mí es bonita esa historia porque ellos fueron atados. Y dice la Biblia, cuando usted lee, que cuando salieron, las sogas se habían quemado. Y para mí eso simboliza que muchas veces entramos atados a muchos problemas, pero a través del fuego y la compañía de Dios se terminan deshaciendo esas sogas que nos tienen en ese lugar. Y salieron. Daniel, Señor, por favor, no me echen al foso de los leones. ¿Y qué dijo Dios? No, te tienen que echar, pero yo te voy a preservar y te voy a cuidar. Lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dice su palabra? Que cerró la boca de ellos. Pero ¿y a quién tenía al lado Daniel? A un león. Dios no, por eso, entienda, Dios a veces va a actuar en nuestra vida, pero Dios actúa en base muchas veces a nuestra decisión y Él no te va a responder la oración para sacarte del fuego. A veces, Señor, por favor, sácame de este problema. Y Dios va a decir, no, pero te voy a preservar y te voy a cuidar porque la perspectiva de Dios es mucho más amplia. Dios está mirando mucho más y dice, eso te va a ayudar, pero no te voy a sacar del problema, pero sí te voy a preservar y te voy a cuidar. Dios no dejó a estos 3 personajes afuera del horno y no dejó a Daniel afuera de los leones. Les dijo, entren, pero el Señor los cuidó y los preservó. ¿Se acuerda cuando Pablo en varias ocasiones quiso ir a Roma? Es interesante, me ha gustado porque el desafío de Pablo, el apóstol Pablo, dice,
Y dice que he rogado, dice así tal cual, dice, he rogado para que yo vaya justamente a visitarlos a Roma, para que el Evangelio se expanda. Me imagino al apóstol Pablo queriendo estar y llegar a Roma, entrar a los coliseos, ser un predicador, y está pidiendo, y el Señor le decía 3 veces, le dijo a través del Espíritu Santo, no. ¿Y qué hizo Pablo? Tiene que tomar decisiones. Y tomó decisiones. Y por no escuchar la voz de Dios, terminan tomándolo preso. Y adivina a dónde lo mandan después de estar preso. ¿A qué ciudad? A Roma. Terminó en Roma. Pero ¿cómo terminó? Ahora déjeme algo, la perspectiva de Dios es más grande. Dios le dijo que no fuera para allá y que no predicara el Evangelio de esa manera que él quería, porque él tenía otro plan. Dios ocupó el plan, mandó a Pablo a Roma, encarcelado, preso en una cárcel, y déjeme decirle algo, por eso hay que mirar siempre que Dios tiene una perspectiva mayor. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en esa cárcel. ¿Cuántos damos gracias por el Nuevo Testamento? Por las cartas de Pablo. Pero Dios no le dijo, no vas a sufrir. Vas a sufrir, vas a estar en la cárcel, pero ahí vas a escribir la mayoría de las cartas que van a componer el canon de las Escrituras. Por eso cuando Dios dice que no, no necesariamente está hablando de ese momento, a veces no era el momento, y por eso Dios a la final cambió todas estas cosas en la vida de Pablo. Dios tenía una perspectiva más grande y Dios pudo ver que Dios veía cosas que Pablo no podía ver. La segunda cosa, anote ahí, la segunda cosa posible, Dios dice no cuando tiene un mejor plan. Dios dice que no cuando tiene un mejor plan. Porque cuando me refiero a que Dios muchas veces va a decir, suena como contrario. Es como que Dios te diga no y sí. ¿En qué sentido? Señor, yo quiero esto. Y el Señor te dice, sí, te lo voy a dar, pero no como tú quieres, de otra manera. ¿Me entiendes? Ese es un no, pero está planteándote de otra manera. Muchos de nosotros, por ejemplo, a veces oramos a Dios y queremos que Él nos responda a mi manera. Y yo sé que nuestras oraciones, muchas de ellas tienen que ser específicas, pero hay otras oraciones que muchas veces, aunque yo las trate de específica, el Señor va a decir, sí, yo sé que tú quieres eso, pero tengo un mejor plan. Y te va a ir mejor si hacemos lo que yo digo y no lo que tú quieres. Pero la primera vez nos va a decir no a eso. Por eso dice ahí en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que como dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos, en otras palabras, son mejores, el plan de Dios siempre es mejor del que yo tengo. Y muchas veces nosotros queremos que Dios intervenga en situaciones en nuestra vida. En muchas de ellas a veces me he metido o tú te has metido personalmente en esos problemas y estamos orando a Dios para que nos saques de ese problema. Y ¿sabes qué? A veces mis planes, a veces no son los planes de Dios. Te pongo un ejemplo rápido. Si tanto ustedes como yo tuviéramos una deuda, a lo mejor la tenemos, amén. Es un ejemplo, pero siempre hay deudas por ahí. Tenemos una deuda y oramos a Dios que nos saque de esa deuda.
¿Cuál es la forma más rápida para que nos saque de esa deuda? ¿La idea mía o la idea de Dios? Piensa. ¿Cuál es más rápido? ¿La idea mía o la idea de Dios? Responda nomás, si nos podemos equivocar, aquí no hay una respuesta correcta. ¿Qué es más rápido para salir del problema? ¿Una idea mía o una idea de Dios? Mira, sí, po. Mira cómo pensamos nosotros. Si yo tuviera una deuda gigante, ¿yo qué haría? En el sentido, como ejemplo, Señor, por favor, no sé qué hacer, si no pago esto, mañana voy a perder todo. Funciona mi ampolleta. Señor, justo mañana se están repartiendo 8.000 millones en el Kino. Voy a jugar un Kino a ver si me gano un Kino, Señor. Así de rápido queremos solucionar nuestros problemas. ¿Cuántos aquí han soñado con ganarse el Kino? Esa es la oración rápida que cada uno hace, pero no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, por si acaso, es perfecta. Y Dios no solamente quiere que salgas de la deuda, por eso Dios no es rápido, porque Dios quiere que aprendamos para no volver a ese lugar. Y es por eso que las oraciones van a ser, por si acaso de Dios, más eficaces, aunque muchas veces no van a ser según nuestra respuesta. Así que mi hermano, por eso cuando yo echo a perder algo y es mi culpa, y yo le digo a Dios, Dios, ayúdame, y si estoy pasando un problema de finanzas, ¿sabes qué voy a hacer? Señor, ayúdame y rescátame. Pero no le demos idea cómo. Si quién se metió en el problema. ¿Quién se metió en el problema? Yo, po. Entonces, ¿Dios te va a venir a rescatar? Somos sus hijos, hermanos, entienda. ¿Dios te va a rescatar aunque te hayas equivocado? Sí, porque Dios te ama. Pero Dios te va a venir a rescatar a su forma, no a tu forma, porque tu misma forma fue la que te llevó donde estás. Dios nos va a ayudar, hermano. Pero no a la forma que yo muchas veces voy a levantar mis oraciones. Por eso, cada uno de nosotros, cuando Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, si yo me metí en algo, pero a la final del día yo le creo a Dios que me va a ayudar a bien. Pero va a ser a la forma de Dios. Así que mi hermano, muchas veces nosotros vamos a tener un no porque Dios tiene un mejor plan. Por eso, la forma en que tú crece tu fe, y presta atención, para que tu fe crezca, muchas veces la respuesta de Dios tiene que ser retrasada. ¿Me doy a entender? Porque Dios no es una máquina expendedora, que usted echa una monedita y cae la cosita ahí. Dios no funciona de esa manera. Dios no es la lámpara de Aladino que usted frota y le pide 3 deseos y Dios te responde al tiro. Dios no es así, lo estuve enseñando semanas atrás. ¿Me entiende? Cuando usted va y echa unas monedas, echa un billete y le cae una Coca-Cola, usted así, instantáneo. Dios no funciona de esa manera. Por regular, las respuestas de Dios se retrasan porque tiene un mejor plan para ti. Y quiere que pasemos algunos procesos. Así que podríamos decir, es como nuestros hijos son iguales. Tengo ahí un hijo también que siempre quiere todo ya, todo ya. Pero ¿sabes qué? Yo muchas veces, y lo hago de esta manera con ellos, yo les digo, nos vamos a ir lento, con calma. Primero hagamos esto, después vamos a avanzar a lo otro. ¿Y él qué quiere? Pero ya, papá, ¿pero por qué? Porque estoy viendo un bien mayor para él. Por eso, ¿sabía usted que cuando hablamos de los héroes de la fe, grandes personajes de la fe en la Biblia, muchos de ellos Dios les dijo que no? ¿O muchas veces Dios le retrasó la respuesta a estos grandes hombres de fe? Porque Dios tiene un plan mucho mejor. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 39 al 40. Se los quiero dejar a ustedes para que miren ustedes ahí lo que nos dice el texto. Todos juntos fuertes en Hebreos 11, 39, 40, a la 1, a las 2 y a las 3.
Ok, vamos a leer ahora como día domingo, no como día lunes. Mire lo que dice la Escritura. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio mediante, dígame que no eran capos esto. ¿Nos comparamos a ellos? No, ninguno. Estos están allá. Este es por si acaso, el salón de la fama de los hombres de fe. Cuando usted abre la Biblia, ¿ya? Y abre el capítulo 11, están los capos de los capos en la fe. ¿Ya? Para que tenga una idea. Y Dios, hablando de estos capos de la fe, les dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, que inclusive quedaron escritos ahí en el libro, ¿qué dice? Parte diciendo, no recibieron. ¿Y por qué? ¿Por qué no recibieron lo prometido? Y la respuesta la da el mismo versículo, 40. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no recibieron lo prometido? Proveyendo Dios alguna cosa, ¿qué quiere decir? Que no les dio lo que ellos querían porque tenía algo mucho mejor. Cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Amén? Así que si tú te das cuenta, lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios, en el punto 2, es que Dios no siempre te va a responder que sí, porque tiene un plan mejor para ti. Y ahí tiene una rayita, usted dice, Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Anote eso. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque estos hombres pidieron cosas y Dios les dijo no. Muchos de ellos no vieron la tierra prometida. Muchos de ellos no vieron la venida del Mesías, porque Dios se los prometió que iba a venir el Mesías. Pero el Señor les dijo, no, por ahora no, pero más adelante sí. Dios le prometió a Moisés entrar a la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Y entró? No, pues se quedó mirando mientras los otros se iban y él se quedó, después murió y después lo enterraron para que nadie lo adorara. ¿Se acuerdan o no? Para que no disputara, se lo quería robar hasta Satanás. A ese nivel de héroes de fe. Pero ¿de quién aparece después en el monte de la transfiguración? Y desde ese día de Moisés hasta el monte de la transfiguración no pasaron 2 semanas. Pasaron un par de miles de años. A la final Dios responde, aunque lo hizo transfigurado, pero algún día, y que algunos creemos que cuando venga a predicar en la tribulación, como los 2 testigos quizás, va a estar pisando la tierra. A la final Dios tiene mucho tiempo para prometerte, porque si tu vista es terrenal, entonces no vas a entender que Dios tiene un plan mejor para ti, porque nuestra vida es eterna. Así que por eso te digo yo que en la Biblia más o menos hay alrededor de 7,000 promesas que la Biblia nos habla. Pero dígame usted, para cumplir 7,000 promesas Dios en nuestra vida, solo en 80 o 90 años, creo que quedaríamos cortos. Porque Dios no estaba pensando en la vida terrenal, sino en toda tu vida. Así que date cuenta que nosotros simplemente tenemos que agradar a Dios. Y a veces no nos va a gustar la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero ten en mente que Dios tiene un plan mejor para ti. Número 3. Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Un propósito mayor. Dice el Salmo 57, versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, porque Él tiene un propósito mayor muchas veces, y por eso Dios va a decir que no. Dios tiene un propósito para tu vida. Muchas cosas malas suceden debido muchas veces a nuestras malas decisiones,
E inclusive, ¿cuántos a veces nos vemos perjudicados por las malas decisiones de otros? ¿Sucede o no sucede? ¿Sí? Un país podría empezar a vivir malas decisiones nosotros por las decisiones que se toman en un congreso, por ejemplo. Nos afectan. A veces podemos tomar malas decisiones como papá que afectan la vida de nuestros hijos. O a veces nuestros hijos toman malas decisiones que afectan la vida de los padres. A veces nos va a suceder eso. Pero aún así Dios dice que a pesar de todo lo que pasemos, aunque nos hayamos equivocado, Dios tiene obviamente un propósito mayor con todas las cosas que pasamos. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Así que date cuenta que somos probados constantemente. Así que cuando te estés desanimando, cuando las cosas no te estén funcionando, cuando estáis pegándote con la cabeza contra el muro porque no sabéis qué hacer, recuerda que Dios tiene un propósito mayor. Dios tiene algo mayor que eso. A veces no sabemos por qué, pero Dios se va a dar tarde o temprano a conocer. Por eso dijo el apóstol Pablo, mira lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea. O sea, a lo mejor si tú estás atravesando hoy justamente una situación difícil, déjame decirte que el apóstol Pablo miraba estas situaciones momentáneas. Mire lo que el resultado produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y mira lo que está diciendo, ese peso de gloria quiere decir que es recompensa en el cielo. ¿Ya? O sea, vas a recibir recompensa en el cielo justamente por estar experimentando en nosotros muchas veces tribulación. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, y está haciendo una comparación con la eternidad versus lo terrenal, son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas. Son eternas. Así que Dios tiene algo mayor, y ese mayor no necesariamente es aquí, porque puede ser en un futuro. Así que mi hermano, por eso, mira, en esta última semana he orado mucho por la iglesia. He orado por cada una de las personas que va a llegar al culto. ¿Y sabes qué? Porque yo quiero que crezcamos, que Dios lo conozcamos mucho mejor, pero hay que entender que cuando buscamos a Dios tenemos que enfrentarnos a ciertas realidades. Y cuando yo miro, hay algunas realidades que son claves en nuestra vida. Y aquí quiero mencionarlas, no están en sus hojas, creo que no están en sus hojas, pero quiero mencionártela. La primera realidad es que hay algunas cosas en la vida que no vas a entender hasta llegar al cielo. Por eso, cuando te digan no, esa es una realidad que tienes que tener presente. Posiblemente hay algunas cosas que no vas a entender hasta llegar al cielo. Así que no busquemos tanta explicación. La segunda cosa que debes saber es que hay algunas cosas que van a suceder en tu vida que nunca van a cambiar. Por más que usted ore, o no, o sí. ¿Les pongo un ejemplo? Si a mí me cortaran la mano, por más que ore, ¿me va a salir una mano? ¿Va a cambiar mientras esté en la tierra? ¿Va a cambiar mi condición estando aquí en la tierra? ¿Y puedo orar y puedo hacer orar a toda la iglesia para que salga una mano? Tengo que aceptar que eso no va a cambiar. Dios tiene el poder, pero hay que aceptarlo. Ahora, ¿cuándo va a cambiar? Cuando nuestro cuerpo sea transformado con un cuerpo glorificado. Entonces se da cuenta que hay cosas que a veces oramos y que no van a cambiar. Mire, ahí está mi papá. Yo, por más que orara que él no sea mi papá, no va a cambiar.
¿Por qué a veces gastamos tiempo en cosas que no van a cambiar? Por eso, ese es algo que tenemos que aceptar en nosotros. Son realidades. Número uno, la realidad es que hay cosas que no vas a entender hasta que llegues al cielo. Y la segunda realidad, hay cosas que van a suceder en tu vida que no van a cambiar. Sí, sí, inclusive, mira, deja de decirlo un poquito con mucha tristeza quizás para algunos. Si perdimos seres queridos, eso ya no va a cambiar, hermano. Y mucha gente queda pegada con eso y sufre con eso. Eso ya no va a cambiar. Pero puede cambiar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Que mi abuelita ya no esté, que la mamá de mi mamá ya no esté, eso no va a cambiar. Pero cuando lleguemos a su presencia, espero que esté mi abuelita, es la que más me hablaba el Señor, así que tiene que estar allá arriba. Espero que esté allá arriba mi abuela. Ella es la que oraba mucho por mí que me convirtiera. Con ella rabiaba y peleaba cuando veía mi nombre escrito en una hoja como esta. Y decía ahí, orar por salvación, y salía mi nombre. Y yo le decía a mi abuela, ¿y no tienen por otras cosas que orar? ¿Qué se andan preocupando de mí? Doy gracias por la fe de mi abuela. Que al final Dios le respondió, aunque dejó mi libre albedrío, porque si no seríamos máquinas. Así que hay algunas cosas que no vamos a entender por qué suceden y que nunca van a cambiar. Y la tercera cosa que necesitas aprender es que a veces vas a sufrir en beneficio de otras personas. Y eso ha sido una ayuda para mí y espero que sea una ayuda para ti a veces cuando estés pasando algo. Hoy día, en mi vida me pregunté muchas veces, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? A eso le tengo un nombre, se podría decir el sufrimiento redentor. Es lo mismo que experimentó Cristo. No me estoy comparando con Cristo. Pero te digo algo, si tú pasaras por algo sumamente difícil, sea lo que sea, con tu situación, con lo que te pasó, perfectamente podrías ayudar a otra persona en el futuro. Por eso le abro un sufrimiento redentor, que tu sufrimiento sirve para redimir o ayudar a otra persona. Y hoy día cuando me ha tocado a mí, los años que llevo aquí en la iglesia, y a veces me toca enfrentar situaciones con niños, con esposos, con esposas, ¿sabes qué? De repente llega a mi mente es cuando, Lucho, ¿te acuerdas tú cuando sabes pasaste esto? Ahora tú lo entiendes. Ahora tú puedes dar un consejo. Eso ayuda a experimentar. No digo que tengo que experimentar de todo, porque la autoridad máxima es la palabra de Dios. No necesito experimentar todo para dar un buen consejo, pero sí que ayuda. Cuando perdiste algo, cuando pasaste por alguna situación, cuando estuviste en algún lugar, entonces tú puedes después en un futuro aconsejar a otra persona. Yo en el ministerio muchas veces he ayudado a personas y he conocido situaciones de cada persona. Mi hermano, si usted supiera de alguna de esas situaciones, pero son situaciones sacadas de una película, trágicas, trágicas. Y lo único que le he podido decir a esas personas muchas veces, mira, pero algún día alguien te va a necesitar. Y tú tienes la respuesta para esas personas porque yo no la tengo. Y cuando uno les dice eso y empiezan a pensar, oye, no había mirado que a lo mejor yo puedo ser de ayuda de alguien. Sí, eso se llama justamente un sacrificio redentor. Tenemos que pasar situaciones para ayudar a otra vez. En el momento no lo entendemos, porque ¿sabes qué? Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué entiende nuestra vida? Porque cargó todos los pecados de nosotros. Por eso hay una frase que me gusta, donde tú sufriste, Cristo ya sufrió. Donde a ti te duele algo, a Cristo ya le dolió. Por eso si hoy día estás pasando una situación difícil, hace 2000 años atrás en la cruz Cristo la llevó y ya sabe lo que tú sientes. Y es por eso que si vas en oración a Dios y buscas de Dios, Dios te entiende perfectamente para seguir adelante y te va a apoyar y te va a animar porque Él ya estuvo en ese lugar. Por eso, ¿qué hago cuando Dios dice que no? ¿Qué debo hacer cuando Dios dice que no? Dice la siguiente enseñanza. Ahí hay unos pasajes que después te puedes leer en su casa.
Pero ¿qué debo hacer cuando Dios dice que no? Número uno, confío en que Dios hace todo por su bondad y amor. Confío en que Dios hace todo por su bondad y amor. ¿Hay algo que Dios haga que no sea amoroso? Es una pregunta. ¿Hay algo que Dios haga que no sea amoroso? ¿Bondadoso? Hermano, no, porque Dios es el amor máximo. Y es por eso que cuando dice, no es que ustedes hayan amado a Dios, sino es que Dios los amó a vosotros. En Él no hay mal. Entonces los pensamientos de Dios no son de mal, sino de bien. Dios es amoroso en todas circunstancias y el que aquí es falta de amor somos nosotros, hermano. Somos nosotros los duros, porque Dios es lo más amoroso, aunque ojo, por amor corrige, dice Hebreos 12. Porque a veces creemos que porque Dios discipline es porque no nos ama. No, Dios inclusive en la disciplina es con amor. Por eso Romanos 8:28, que lo he repetido mucho en esta enseñanza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué Dios nos ayuda a bien? Porque nos ama. En la serie pasada le hice mención a usted que recuerde, tú estás aquí en la tierra porque Dios quería amarte. Nadie es un hijo que llegó por casualidad. ¿Se acuerda de esa enseñanza, de esa serie? Todos estamos aquí porque Dios quería derramar su amor sobre ti. Por esa razón Dios sopló aliento de vida. Nada que fallaron los cálculos, que me pegó un condoro. No existe eso, mi hermano. Dios te trajo porque te ama y porque te quería amar. Y producto de eso también, obviamente, si yo tomo malas decisiones voy a sufrir malas consecuencias, pero como Dios me trajo porque me ama, a los que aman a Dios, si yo busco de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que ahí anoten en el espacio que viene, no tengo que entender la respuesta de Dios. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. Así que toda respuesta de Dios es amor. Hasta los no están llenos de amor. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Sí o no? ¿Estás convencido o no? ¿Sí? Déjame decirte algo. Para los que creen que Dios lo ama, al resto dejémoslo ahí, ¿no? ¿Tú crees que Dios te ama? Ya. Como lo he dicho, Dios te ama demasiado, tanto, 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 que no te da todo lo que pides. Porque yo amo tanto a mis hijos que no le doy todo lo que ellos piden. Pero cuando mis hijos piden algo que realmente les va a ayudar en su vida, adivine qué hago yo. Todo lo posible por ellos. Y es exactamente igual Dios. Por eso, ojo con esto. Mucha gente a veces, cuando enfrenta situaciones difíciles, cuando estamos orando cadenas de oración por alguien y que a lo mejor no logra sobrevivir, las personas reaccionan de dos maneras, por lo regular. Las personas se resisten y se ponen a pelear con Dios. Eso es lo común. Resistir la respuesta de Dios o simplemente aceptar la respuesta de Dios y que Él tiene un plan. El problema es que si yo resisto la respuesta de Dios, voy a entrar en una pelea con Dios. Y cuando Dios dice que no, te vas a enojar con Dios. Y mucha gente le da la espalda a Dios en estos tiempos. Por eso, mucha gente se aleja de Dios. No, yo no quiero nada con Dios, porque no te respondió lo que tú querías. Pero también, por si acaso, he conocido personas que se han apartado de Dios porque lamentablemente Dios no les trajo lo que ellos querían en oración.
y se fueron muchas veces y se fueron alejando de Dios con resentimiento y rebelión contra Dios. Pero también eso te va a hacer rebelde y te va a hacer justamente que te alejes de Dios. Pero también está la otra parte, que cuando Dios te diga que no, o cuando las cosas no suceden como tú quieres, en el buen sentido de la palabra, es que te relajes. Relájate. Descansa. Porque si tú has orado a Dios y después de toda la oración de algo no hay respuesta, o si tú oraste por alguien que se sanara y no se sanó, relájate. Porque esa te está diciendo de que Dios tenía y aplica los otros puntos. Dios tenía un plan mejor. Dios tiene cosas mejores, que no lo estás viendo ahora porque Él tiene una perspectiva mayor. Por eso relájate, confía en Dios. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces Dios nunca va a responderte de una forma que va a traer algo malo en nuestra vida. Son cosas que tenemos que entender. Ahora, de que va a haber sufrimiento, lo va a haber. Va a haber dolor, porque somos hechos como Dios. En su naturaleza, Dios se siente. El Espíritu Santo se entristece. ¿Cómo no voy a entristecerme de que partan mis seres queridos? Pero de que hay un plan de parte de Dios mejor, entendamos eso. Número 2, cuando pases dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. Puedes reducir ahí, no sé, o 2 líneas si quieres. Cuando pases dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús oró y estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan? ¿Y sabe qué significa Getsemaní? ¿No? Getsemaní significa el lugar donde prensan las aceitunas. Ya. Por eso el monte de los olivos, el lugar donde hacían aceite, el monte Getsemaní. Era un huerto, un monte de olivos. Y fue justamente el Señor Jesús a orar. Acuérdense que lo que va a suceder posterior a eso, va a ser escupido, va a ser azotado, va a ser crucificado. Y el Señor Jesús no quiere atravesar eso. Pero mira en Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y oró que si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía, ¿qué decía? Aquí es donde las veces está hablando como un niño en arameo, papito, que lo aprendimos la semana anterior. Jesús hablando con Dios y no le dice Dios, le dice papito. Papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire, ese es un buen modelo de oración. Si no luche contra a veces los planes de Dios. Mire la oración de Cristo. Mire, Él se pone a orar y dice, oro que si fuese posible, ¿qué está diciendo? No le está ordenando, Señor, si es posible que no pase lo que estoy viviendo, usted lo puede orar, pídalo a Dios, si no es posible. Pero engrandezca a Dios. Y lo voy a mencionar más abajito, porque ahí lo quiero anotar para que ustedes lo tengan, porque esa oración nos muestra una pequeña oración de modelo muy pequeña, muy beneficiosa para la oración, muy pequeña y muy beneficiosa. Porque era un momento clave y donde Jesucristo hablando con su Padre, y Él está orando, y nos dejó esa oración escrita aquí en la Biblia, para que quizás nosotros aprendamos. Por eso, le dice, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esas son las 3 cosas que siempre debes orar cuando estés en dolor.
Presta atención, porque es Cristo enseñándonos. Número uno, o punto ahí, la forma correcta de orar que hizo Cristo. Es un modelo, no está diciendo que tenemos que hacerlo igual, pero es un modelo. Tal cual que el Padre nuestro. Lo primero, anote, afirmó el poder de Dios. Padre, para ti todo es posible. ¿Qué está diciendo con eso? Que es todo posible, que Él es todopoderoso. Entonces, afirme, cuando ore a Dios porque está pasando dolor, ore a Dios afirmando el poder de Dios. Padre, sé que tú puedes hacer lo que sea, todas las cosas son posibles para ti, así que para ti nada queda en oculto, así que tú puedes hacer grandes cosas con esta situación. Son formas que uno se podría dirigir a Dios al momento de orar, hablando de lo poderoso que es, de afirmar el poder de Dios. La segunda cosa que vemos ahí es que pida compasión de pasión, ¿ya? Pida con pasión, no con pasión, separado, de ser apasionado. ¿Por qué? Porque él estaba justamente experimentando el dolor y el sufrimiento. ¿Y qué le está pidiendo con pasión? No quiero pasar esta situación. Está con todo su corazón derramado en un momento de dolor, porque ojo, este es un modelo de oración de dolor, no es como el Padre Nuestro, es un tiempo de dolor y está clamando Jesucristo. Esta copa, como dice, es el sufrimiento, por favor líbrame de esta copa. O usted podría decir, quítame este dolor, por favor quítame este sufrimiento. Está bien decir eso. Pero ojo, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Cristo en ese momento? No, vas a tener que sufrir, pero déjeme decirle algo. Dios no le va a decir a todos lo mismo. Les dije yo que siempre hay una posibilidad de un sí y un no o una espera. Y hay veces que usted le puede decir a Dios, quítame este sufrimiento, y Dios te va a decir, ok, y lo va a hacer, hermano. Otras veces te va a decir, un poquito más adelante lo voy a hacer. Y otras veces va a decir, no, porque necesito que crezca. Y número 3, en nuestras oraciones, acepte el plan de Dios. Y dígale a Dios en oración, muchas veces, como está ahí, como dice, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que muchas veces, Señor, te estoy pidiendo, por favor, quítame este sufrimiento, ayúdame, Señor, pero si no te lo estoy exigiendo, solamente que se cumpla tu voluntad en mí. Son cosas que Dios admira de parte de nosotros. Así que eso es una pequeña oración de dolor cuando inclusive ores por otra persona. Número 3, anote ahí, punto número 3. Espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. ¿Se acuerda? Lo vimos en la mañana. ¿Qué significaba la gracia? Es el poder de Dios en nosotros. ¿Ya? Es el poder de Dios actuando en nosotros. Y el Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Lo vimos en la mañana. Gracia, el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo que Dios me dé su gracia para manejar la respuesta? Porque la mejor manera de poder soportar el dolor es a través del poder de Dios. No hay forma de experimentar un dolor en el sufrimiento a no ser que sea el poder de Dios actuando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, siendo un hombre de los hombres más capos en la historia, el Señor le dijo que no. ¿Quiere ver cuándo Dios le dijo que no a Pablo? Lo mencioné en la mañana, 2 Corintios capítulo 12. Vamos a 2 Corintios 12.
versículo 8 al 10. Dice el apóstol Pablo hablando, dice, respecto a lo cual 3 veces, ¿qué dice? Ya, ese es un tipo de oración rogativa, ya, para que entienda. Pablo está rogando al Señor que lo quite de mí. Estaba sufriendo el apóstol Pablo con un aguijón en la carne y dice el Señor Jesús que a Dios respondiéndole, y me ha dicho, Dios le respondió en su oración, bástate, ¿qué dice? Mi gracia, o sea, tienes el poder mío sobre ti, porque mi poder que está en ti se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mi amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero por qué? Porque está el poder de Dios en mí. No es porque yo soy bacán, porque soy más fuerte, es porque el poder de Dios está sobre mi vida. Entonces los sufrimientos, en los no de parte de Dios, obviamente Dios está obrando. Por eso yo no voy a pelear en mi poder, yo no voy a sufrir en mi poder, yo no trato de buscar explicación en mi poder, solamente descanso en el poder de Dios. Y déjeme decirle algo personal mío, la gran mayoría de todo lo que he aprendido en la vida, lo he aprendido del dolor. No he aprendido re pocas cosas, he aprendido re pocas cosas del placer. ¿Alguien aquí ha aprendido harto del placer? ¿De estar súper bien? ¿O ha aprendido más cuando estuvo en problemas? Casi todo. Y le digo, me confieso. En los años que llevo, por las cosas que más he orado, de que Dios la saque, Dios nos la ha quitado. No sé si le pasa a usted igual, pero hoy día con los años, por lo más que le he pedido a Dios que me lo saque, Dios no me lo ha sacado. Por eso son cosas que nosotros no entendemos a veces el sufrimiento. Si yo hubiera pedido algo, o Dios, cámbiame esto, hoy día no podría hacer muchas cosas. Por eso Dios es así. Me acuerdo, y si hago una memoria, hace muchos años atrás, oré mucho en mi juventud, oré por mis padres. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que mis papás estén juntos siempre. Pero por decisiones de la vida, ellos no estuvieron juntos siempre. Y yo le decía, Señor, pero ¿sabes qué? Hoy día el Señor a mis padres en un tiempo, en un periodo, a ellos se separaron a más o menos 10 años. Y después se volvieron a juntar. Doy gracias a Dios. Dios responde a algunas oraciones, pero también déjeme decirle, lo dije hace un momento, no es porque Dios tenga la varita mágica y dijo, ¡ping!, los voy a enamorar de nuevo. Eso no va a funcionar. Solamente que si hay un corazón dispuesto a arreglar las cosas, Dios manifiesta su poder y trae solución. Pero hay veces que lamentablemente ya no se puede hacer nada, pero Dios tiene un plan mejor, así que tranquilo por si acaso, no te persigas ni nada, porque yo sé que muchos de nosotros hemos tenido cosas en nuestra vida, errores, que ya no podemos volver atrás, pero Dios dice, no importa, vamos, sigue. Así que el Señor juzgará todas esas cosas, no yo. Yo no hablo por mis padres en ese sentido. Pero yo le decía al Señor que no fuera así, que estuvieran juntos, sobre todo cuando pasamos ese proceso ahí de la separación, donde mi mamá se fue, mi papá ahí separado, mis hermanos repartidos, yo yéndome a otro lugar. Bueno, historias de vida. Pero después cuando me siento y tiro rayas para la suma, si mis padres no se hubieran separado, no hubiera conocido a mi señora. Porque vivíamos en Coquimbo. Pero como mi mamá se separó, se vino a vivir aquí al lado de la iglesia. Si no hubiera conocido a mi señora,
no hubiera conocido ni hubiéramos tenido los hijos que tengo. Si no hubiera conocido a mi señora ni a los hijos que tengo, ni mi mamá, mi abuela me hubiera traído aquí, hoy día yo no estaría predicando aquí. ¿Entiendes eso? Pero en ese tiempo, ¿qué aprendí? A cocinar. Porque el primer año ahí me quedé con mi papá y aprendí a cocinar. A ser muy independiente. Había que ayudar en la casa, empecé a trabajar en la feria. En una carreta íbamos a buscar verdura con un caballero que yo le trabajaba y después estaba yo ahí en la feria. ¡A mil, a mil, a mil! No, esas son cosas pasadas por si acaso. A 100 eran aquellos años. Pero es verdad, ahí estuve. Y eso me enseñó a ser independiente. Después le dije a Dios en oración, Señor, me gustaría estudiar, me gusta el campo y me gustaría ser administrador de un fondo. Y me sacrifiqué para ser un administrador de un fondo. Les dije el otro día, de 45 niños, solamente salieron 23. Y de los 23, solo 7 se titularon. Y yo me titulé porque yo quería ser un administrador de un fondo. Y hasta el día de hoy todavía no administro un fondo. ¿Y sabe por qué te quiero decir esto? Doy gracias que Dios nos responde todas nuestras oraciones. Porque yo le oré a Dios para ser un administrador. Y Dios me dijo, no, tú vas a ser pastor. Y es el mejor lugar donde puedo estar. Por eso cuando Dios nos dice que no, a veces simplemente confiamos en Él. En Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si usted busca a Dios, si usted confía en Dios, no importa que Dios te diga que no. Él tiene cosas mejores, Él tiene una perspectiva mayor, Él ve más allá, Él tiene un propósito mayor para tu vida. Pero hoy día quizás estás pensando, pero Señor, ¿por qué? Entiende que muchas veces Dios te va a decir que no. Y quizás quédate con esa última frase en todo el sermón. Gracias, Señor, porque me dijiste no a mi sueño. Porque no estaría en este lugar. No estaría con mi señora. No estaría con un montón de cosas. Así que solo confía en Dios cuando dice no. Y yo sé que te has vuelto quizás una persona con mayor oración hoy día después de este estudio. Y sabes que eso es buenísimo. Pero también recuerda que si no confías, entonces posiblemente limitamos la mano de Dios en nuestra vida. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias Dios. Gracias mi Señor por cada cosa que experimentamos y vivimos. Algunas veces no podemos entender por qué. Y algunas veces no vamos a saber por qué hasta que lleguemos al cielo. Pero lo único que yo sé, mi Señor, y espero que mis hermanos igual, es que Dios es bueno. Él es el único Dios de amor. Él tiene una perspectiva mayor. Él tiene un plan mejor. Él tiene un propósito mayor. Si confías en Él, es porque lo conoces, pero si no confías, no lo conoces. Así que, querido Dios, realmente, ¿por qué no le dices ahí, quiero conocerte más? ¿Por qué no le dices, quiero abrir mi vida, quiero aprender a amarte más, a confiar más en ti? ¿Por qué no le dices a Dios, quiero sentir tu amor hacia mí? Quizás no lo estás sintiendo, pero quieres sentirlo. Quieres estar cerca de Él y Él quiere estar cerca de ti. Dile a Dios, Dios, quiero tu plan en mi vida, no el mío.
Dile a Dios, el plan que yo tenía en mi vida no ha funcionado muy bien. Por eso, Dios, quiero tu propósito en mi vida, no el mío. Dios, quiero tu poder, tu gracia sobre mí. Dios, yo quiero tu perdón por todas las cosas que he hecho mal. Señor, yo necesito paz, necesito tu presencia en mi vida. Por eso, Señor, ayúdame a crecer en los tiempos difíciles. Y si estoy hoy día experimentando una situación difícil, simplemente confía en Él. Por eso, Señor, gracias por permitir que tu Hijo Jesús sufriera y muriera por mí, para que así pudiera justamente Él pagar mi pecado, Dios. Por eso, Dios, si deseas utilizar el dolor en mi vida para ayudar a los demás, hazlo. Porque quiero ser más como tú. Te pido que me llenes con tu vida, con tu amor, con tu espíritu. Y me inicies quizás y empiece un nuevo viaje de confiar cada día más en ti. Y va a llegar un día donde te voy a pedir que me lleves a casa, a tu casa en el cielo. Y que yo sé que ahí se van a responder todas las preguntas. Y todos los problemas se van a resolver, todos los que hemos pasado en la tierra. El llanto se convertirá en alegría. Pero también ayúdame, Dios, a contarle a otras personas que hay un lugar donde no hay sufrimiento. Por eso, Dios, oro por cada uno de mis hermanos que también han pasado situaciones difíciles en sus vidas, algunas incomprensibles, algunas muy dolorosas. Que a lo mejor no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy, pero algún día la vamos a tener. Por eso dice tu palabra que en el cielo no hay llanto ni dolor, porque la gloria de Dios lo llena todo. Gracias, mi Señor. Gracias por esta serie. Gracias, Dios, por todo lo que hemos estado hablando de oración. Ha sido tremendo. Has edificado nuestras vidas, nos has llenado de aliento a pesar de las tristezas y las lágrimas, pero son lágrimas de gratitud de cómo tú has afectado nuestra vida y lo vas a seguir afectando. Prepara nuestro corazón, prepara mi mente, Dios también personalmente, Dios te lo pido, prepárame para lo que viene, para lo que tú quieres para tu iglesia. Que traigas el mensaje que viene en el futuro, no solo a mí, sino también a otros hombres, predicadores de esta congregación, para que nos hablen a través de tu santa palabra. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice nuestras vidas y a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.